operación de más de 11.000 efectivos de distintos organismos de seguridad del Estado, incluyendo Fiscalía, además, varios ministerios también. Bueno, nos tiene, por ejemplo, la nota de Mundo UR, que activaron la operación, desde el Ejecutivo quiero decir, para desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales que realizan sus actos ilegales desde esas instalaciones carcelarias. Algunos de ellos, agrega una nota del Nacional, forman parte del Tren de Aragua, esta organización que tiene presencia ya en países como Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Nosotros vamos a tratar estos primeros minutos de esta hora ese tema con varios expertos y queremos comenzar con un reporte de nuestro compañero Román Camacho, quien es, como saben, periodista de La Fuente de Sucesos, es reportero de Unión Radio, y a él consultamos sobre quiénes conforman el Tren de Aragua, cómo funciona la cárcel de Tocorón, para luego tener un acercamiento aún mayor, hacer zoom en Tocorón con Carmen Elisa Pecorelli. Pero escuchemos primero a Román Camacho. Bueno, el Tren de Aragua inició en el año 2005 como un sindicato de una construcción ferroviaria que se estaba llevando en el estado de Aragua. Luego unos de sus miembros conocieron a varios pranes que estaban y delincuentes que estaban en la cárcel de Tocorón, y en el año 2014 se formaliza como tal el pranato en el penal de Tocorón, bajo la figura del Tren de Aragua, bien establecido como la organización criminal que conocemos hoy en día. La mayoría de sus delincuentes son mismos presos que se encuentran en ese centro penitenciario. La población hasta la fecha que se manejaba de manera extraoficial era de unos 5.000 aproximadamente, y de los cuales unos 2.000 formaban parte de la organización criminal. Ellos se dedican a la extorsión. Desde ese centro penitenciario llamaban a los teléfonos de las personas para estafarlas, también para cobrar vacuna. Salían en grandes grupos a secuestrar, ya sea en la regional del centro o a otros estados de Venezuela, y poco a poco se fueron yendo más hacia el narcotráfico y se metieron hacia la región sur del continente, lo que es la parte hacia Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Entonces ellos ya tienen células en esas áreas. Niño Guerrero, que es Héctor Rutherford Guerrero, se fugó junto con su lugarteniente y todos sus luceros, que eran las personas que protegían al PRAN como tal. Se maneja que en horas de la noche ellos se enteraron del operativo y salieron por los túneles que se encuentran debajo de la cárcel de Tocorón, y se desconoce su paradero. Y bueno, este centro penitenciario se convirtió como una especie de ciudadela para todos los privados de libertad. Por esta razón, muchos de los detenidos que protestaban en otros penales y exigían traslados era hacia esa cárcel. Es la voz de Román Camacho, periodista de sucesos, reportero de Unión Radio. A través de él y sus redes, conocimos muchas de las imágenes de los videos, no solamente del operativo, también de los túneles a los que ahora hacía referencia hacia el final de su reporte. Bueno, les decía que también conversaremos, como lo vamos a hacer, con Carmen Elisa Pecorelli, quien es corresponsal de Unión Radio en Aragua, pero abro paréntesis y antes de hablar de este operativo, Carmen, vi una foto tuya con un collarín. ¿Qué te pasó? Bueno, buenos días, ¿Cómo Román. estás? ¿Cómo estás? Ayer, justamente cuando regresaba de Tocorón, parados en un semáforo, un carro, venía distraído una persona y nos dio durísimo, chocamos y bueno, aquí estoy, de reposo. Chocaron por detrás y me imagino el Por latigazo, detrás, ¿no? Sí, tengo el latigazo Uy. y bueno, un tema ahí cervical, pero estoy bien, gracias a Dios. Bueno, Aquí está. agradecer aún más entonces que nos dediques estos minutos esta mañana y espero que te mejores muy pronto, Carmen Elisa. Gracias. Carmen, ¿qué viste al llegar, cuando llegaste a Tocorón? Describe Tocorón, describe por fuera, es decir, a medida que te ibas acercando, pero sobre todo describe Tocorón por dentro. ¿Cómo es? Y luego, bueno, te voy a preguntar sobre algunas de las imágenes que vimos, ¿no? Como para confirmar su veracidad. Bueno, primero te quiero contar que para poder llegar caminé casi 2 horas porque había muchos dispositivos militares y policiales en la vía y no permitían sino solo el paso peatonal, que afortunadamente dejaron pasar a los periodistas, pero caminando. Uh-huh. El tramo es muy largo y muy solitario, sin embargo, me acompañé de algunas personas y logramos llegar. Vimos demasiadas patrullas de cualquier cuerpo de seguridad que te puedas imaginar. Cuando llegamos, que solo pudimos entrar, como quien dice, al primer patio o a la primera puerta donde se estacionan, cantidad de cosas impresionantes. Veíamos
cómo sacaban de allí, por supuesto, mucho material electrónico, computadoras, teclados, maletas con no sé qué puedan tener, pero se veían que eran maletas pesadas porque lo cargaban hasta entre 3 y 4 personas, perros, unos perros que yo no sé mucho de animales, pero compañeros que andaban conmigo me decían que eran perros exageradamente caros. Todas estas cosas las vimos ayer. Muchísimos familiares que lloraban porque no sabían del paradero de sus reos. Vimos varios autobuses que supuestamente eran los que ya comenzaban a hacer el traslado, ya cuando había culminado esta primera fase de la operación aproximadamente a las 2 de la tarde. Antes de eso no pudimos llegar, no había acceso, de hecho los dispositivos estaban mucho más lejos y ni siquiera podíamos llegar allá. Lo que sí veíamos que desde muy temprano algunas personas que habitaban en la zona nos mandaban videos diciéndonos que había mucho humo y se escuchaban muchas detonaciones. Okay. Cuando yo venía en la vía, me conseguí con unas damas que salían de allí, que vivieron la experiencia de esa operación Cacique, que para ellos dicen que fue horrible, que fue terrible, que todavía quedaban adentro muchos niños y muchas mujeres que permanecían allí. Pues luego nos enteramos que en el penal permanecían unas 300 familias, con una población de 1.800 presos aproximadamente, y que podían vivir durante la semana y salían 1 o 2 días, dicho por estas mismas personas. Y fue lo que pudimos conocer. También conocimos que supuestamente, aunque no les habrían anunciado el traslado de manera oficial, ellas pudieron conocer que los traslados serían hacia Caracas, algunas partes de Carabobo, Táchira, Barinas, Guárico y Lara, porque Tocorón sería desmantelado completamente. Esto de ser desmantelado salió incluso en lo que fue el comunicado del gobierno nacional, Román. Te voy a interrumpir por primera vez, Carmen Elisa. Fíjate, uno de los videos que me llama la atención, porque uno imagina Tocorón, uno imagina una cárcel como una estructura, como un edificio de pocas o muchas plantas, no importa, pero como una estructura, como fortificada, y de pronto uno se encuentra ayer con una imagen, con un video de lo que parece ser un caserío muy humilde, lo que en Venezuela coloquialmente llamamos ranchos, pero con antenas de televisión satelital. Ese, como yo lo llamo, caserío, eso está dentro del penal, eso es parte de Tocorón. Sí, fíjate, fue lo primero con lo que se acabó el día de ayer. Eso se llama el sector El Rancherío. Eso es como una población en paralelo, donde ellos hacían su vida, habían bodegas, habían cafeterías, más allá del rancherío había un zoológico, unas canchas deportivas, una piscina, etcétera. Es decir, era otra ciudad. Allí habían mini casitas, bueno, no sé cómo era el proceso interno, lo que yo podía conversar en el camino con algunos familiares que venían tratando también de llegar al lugar, era que bueno, ahí se dividían por escalafón, cada quien, había uno que hay un sector que le llaman los cristianos, otro sector que le llaman los varones, y así sucesivamente, cada uno tenía como un estatus diferente, pero allí tenían como mini casitas, incluso pudimos conocer que hasta máquinas de Bitcoin se consiguieron en esa zona del rancherío. Toda esta situación que además ya me imagino que por las mismas personas que estuvieron allí dentro ya van a seguir saliendo por las redes. Cantidad de cosas impresionantes. Imagínate que había un zoológico con flamingos. Sí, vimos esa imagen también, sí. Sí. Cualquier cantidad de cosas inimaginables estaban allá. Hablas de los familiares, Carmen Elisa. Es Carmen Elisa Pecorelli que nos acompaña. Lo que sabían los familiares, la información que manejaban, ¿por qué vía llegaba? ¿Por la vía de las autoridades, por la vía de los propios reclusos, presos, familiares? ¿Por dónde? Yo conversé con 3 y las 3 coincidían en que aproximadamente a las 5 de la mañana recibieron una llamada telefónica, pues como todos saben, había contacto telefónico entre los reos y los familiares. Y ellos decían, nos están acabando, nos cayeron, etcétera. Y después de las 5 de la mañana, 5:30, ninguna tuvo comunicación con sus familiares. O sea, de hecho, cuando ya uno comenzaba a caminar, te estoy hablando, caminando 2 horas, no sé qué cantidad, más de 13 kilómetros, ya no tenías cobertura en ese lugar. Yeah. Es como si se hubiesen cortado la comunicación de toda la telefonía en toda la zona y zonas aledañas.
En el tiempo que estuviste allí, Carmen Elisa, no sé cuántas horas habrán sido, pero se habló de heridos, de fallecidos, se habló de fuga. Fíjate, se habló no de manera oficial, pero sí conversábamos con las que salían de allí y con otras que estaban allí, y ellas hablaban de heridos, ellas hablaban de lesionados, ellas hablaban de que habían varias personas que se habían fugado a tiempo, pero no hay un número oficial, no hay una autoridad que indique con exactitud realmente esos detalles. La única información que tenemos es de la voz de algunos familiares que lo indicaban llorando, que nos comentaban eso, pero por supuesto no tenemos de manera directa de las autoridades un número específico de lo que realmente ocurrió con respecto a ese tema. ¿Y se habló del mayor de la Guardia Nacional fallecido? Bueno, eso no lo han oficializado como tal. Sin embargo, yo conversaba con unos funcionarios que estaban allí y supuestamente esta persona falleció porque algo le cayó encima en medio del operativo, ¿no? Okay. Dice que fue un portón en medio del operativo y lo que estaban generando. Sí. La palabra de algunos funcionarios, pero sí, no he visto hasta los momentos de manera oficial que las autoridades digan cuál fue la causa específica, sí, de lo que ocurrió con él. Yo en este punto me voy a permitir repetir lo que leíamos un poco más temprano a través del diario 2001. Dice, un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, identificado como Di Matías Reyes Víctor, murió este miércoles durante los enfrentamientos en la cárcel de Tocorón, en Aragua. El cuerpo castrense confirmó la muerte del funcionario de la Guardia Nacional, quien era jefe de la División de Apresto Operacional de Distrito Capital. Sin embargo, no se dio a conocer detalles sobre las causas de la muerte. Esto es lo que publica en ese sentido y sobre esta persona, sobre este efectivo, el diario 2001. Carmen Elisa, te quiero agradecer este tiempo, estos minutos que nos brindan y desearte pronta mejora, ¿eh? Gracias por el contacto. Que estés muy bien. Feliz día, ¿eh? Feliz día. Carmen Elisa Pecorelli es corresponsal de Unión Radio en el estado de Aragua. Y finalmente tenemos y damos la bienvenida a nuestro espacio a la comisaria Odalis Caldera. Ella es abogada, es experta en materia de seguridad y orden público. Comisaria Caldera, qué gusto saludarla. Muy buenos días, Román, siempre un gusto compartir contigo y con toda tu audiencia. Comisaria, lo que vimos ayer, lo que conocemos ayer, ¿es evidencia de qué? Bueno, es evidencia de un sistema penitenciario pobre, un sistema penitenciario que no ejecuta acciones, que no rehabilita, que no ejerce el poder sobre cada centro penitenciario, sobre seres que son responsabilidad del Estado. Y esto verdaderamente hay no diríamos un dicho, sino que una reflexión que siempre ha citado Humberto Prado y Carlos Nieto, uh-huh, que son personas que, bueno, son labores de hormiguita con todo el equipo desde el Observatorio Venezolano de Prisiones. Y es que tú quieres conocer a un país, primero conoces sus cárceles. Y verdaderamente yo te voy a hablar desde la experiencia en 3 retenes que dependían de la gobernación del estado Zulia, y donde hicimos una labor que no había personal de custodio. Personal de custodio eran funcionarios y eran civiles sin preparación, sin formación. Y gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones, en los 3 retenes, que es el que funcionaba en el Marite, en Maracaibo, en Cabimas y en San Carlos del Zulia, en Sur del Lago, sí, y se logró hacer una excelente labor, clasificarlos, y todo con el apoyo de una ONG internacional y la Universidad de los Andes, a partir de una maestría y los estudiantes de criminología con el Observatorio Venezolano de Prisiones. Se puede hacer con voluntad. Llegar a estos extremos, a que sean los privados de libertad los que se encierran y no que sean ellos los que sean sometidos al régimen, encerrados. Mira, es una situación que no pueden entrar las autoridades porque quien manda es uno de los privados de libertad, que es que los niños pernocten en centros penitenciarios que no tienen las condiciones. Todo lo que se ha visto por primera vez a la luz pública y que ha salido principalmente a través de las redes sociales, porque la mayor información llega por esta vía. Uh-huh. Oye, eso deja mucho que desear.
esas son situaciones que no deben pasar ni ocurrir en ningún país del mundo. Y verdaderamente que esperemos y confiemos en que a partir de los órganos del Estado se tomen las medidas y que esto sea ejemplarizante, tomar el control y entonces clasificar a todos esos privados de libertad. Y lo otro es que tengan condiciones de vida y que se ejerza todo lo que tiene que ver con un centro penitenciario, pues. Claro. Comisaria, nos describía Carmen Elisa Pecorelli lo que a todas luces son excesos, es decir, una pequeña población que está allí como en paralelo, con acceso a teléfonos y a televisión satelital y computadoras. Vimos imágenes con cantidad de munición, de la que nos hablaba Román Camacho a través de sus redes sociales. De nuevo, irregularidades, bueno, animales y zoológico y en fin. Uno esperaría que a partir de esto y en algún momento pues se fijen responsabilidades, no sé si destitución de funcionarios, no sé si destitución de custodios, pero debería aparecer el responsable o los responsables de que se haya llegado hasta este punto. Bueno, el destituir al personal, un personal que era una figura pero que no le permitían ejercer, Román. Eso es tener el poder y no poder ejercerlo, o no dejan que lo ejerza. Entonces, el personal de custodia que labora, por ejemplo, en este centro del terror, porque es público, es conocido, que ni siquiera los funcionarios podían ingresar, que la mayoría, imagino que ya te lo dijo Román y te lo dijo pero tiene que ver con que la mayoría de los delitos de extorsión, los sicariatos, robos, homicidios, cualquier cantidad de hechos, la extorsión que estaba radicada y era el centro pues para la extorsión contra el gremio empresarial, no solo del Estado de Aragua, de Carabobo, de Portuguesa, de Yaracuy, una extensión impresionante, y que en las investigaciones lo que se relacionaba era que la gran mayoría provenían del centro penitenciario de Tocorón. Entonces, no se trata de destituir a estas personas. ¿Qué responsabilidad se puede establecer si tenían pleno poder los privados de libertad, los que liderizaban a todos? Porque allí también la gran mayoría de privados de libertad eran víctimas de los que lideraban en el centro penitenciario de Tocorón. Y no ocurre solo en Tocorón, ocurren en otros centros penitenciarios. ¿Qué se debe? Ya se inició, ya se hizo en este centro. Entonces, no es dejarlo allí, sino que hay que ocuparlo, hay que hacer la distribución, hay que hacer el trabajo con los tribunales y la fiscalía, principalmente aquellas personas que aún ha transcurrido el tiempo de cumplimiento de pena y siguen allá adentro, o aquellos que aún no han recibido una sentencia. Toda esa labor que es vital y necesaria, porque, mira, en un país puede ser muy, muy próspero, pero si no atiende a sus ciudadanos y si no atiende también lo que tiene que ver con sus, vamos a llamarlos presos, porque los presos también son un problema de la sociedad, son un problema del Estado. Entonces, es cuestión de tomar medidas de que realmente exista la voluntad de rehacer, formar al personal de custodia que existía en la universidad, formando a los futuros directores y al personal de custodio. En todo existen currículas en la Universidad de los Andes. Hay mucho que se puede aportar, e incluso las instituciones internacionales, para retomar nuevamente lo que tiene que ver con un verdadero sistema penitenciario. Entonces, esto no quiero con esto que ninguno se sienta señalado, acusado, sino que sencillamente, mira, es una obligación del Estado. Y esto lo que deja ver no solo a la opinión pública nacional, sino también internacional, es que el antro que existía en el Estado de Aragua, en un centro penitenciario, donde quien gobernaba eran los privados de libertad. Comisario Dalis, más allá del cómo llegamos hasta este punto, que es muy importante,
Entiendo por lo que dice que es una buena noticia la intervención y que puede ser una mejor noticia dependiendo de lo que se haga a partir de este momento. ¿Es así? Es así, Ok, así es, Román. bien. Comisario, gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Hasta mañana, saludos. Que esté muy bien. Es la Bueno. comisaria Odalis Caldera, abogada, experta en materia de seguridad. Antes habían escuchado a Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal del circuito Unión Radio en el estado de Aragua, y previamente a Román Camacho, periodista de La Fuente de Sucesos, reportero también de Unión Radio. Son las 7:29 de la mañana. En unos minutos